Buenos días, vamos a dar inicio a esta sesión del seminario y taller de investigación. Hoy corresponde a la doctora Erika Patricia Cárdenas, profesora investigadora del Colegio de Jalisco. Ella hizo estudios de licenciatura en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestría en Estudios sobre la Región en el Colegio de Jalisco y es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Sus temas de interés e investigación son políticas turísticas, metropolización y migración. Sus últimas publicaciones, un capítulo en la revista de turismo de la Universidad de Texas, la gobernabilidad en las zonas metropolitanas mexicanas, el caso de Puerto Vallarta en la revista Espiral y Continuidades y rupturas de la migración en y desde el Jalisco, un libro que creo que acaba de presentarse. Ella nos va a hablar sobre gobernabilidad en las zonas metropolitanas mexicanas, el caso de Puerto Vallarta. Doctora Erika. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí presentes. Les comento que lo que hoy les voy a platicar se desprende de un artículo que ya se publicó, como lo señaló la doctora Beatriz en mi presentación. Es un artículo que se publicó en la revista Espiral en el 2018 y bueno, les voy a platicar cómo fue ese proceso, de qué se trata. ¿Cuál es el objetivo de este artículo? Pues mi objetivo era estudiar si había gobernabilidad en esta zona metropolitana de Puerto Vallarta. Y esto, ¿cómo lo desarrollé? Para lo cual analicé los alcances que había tenido el convenio de coordinación pactado pues ya hace 9 años, se firmó en el 2010. Y entonces yo quería saber qué había pasado con ese convenio de coordinación. Y entonces el concepto clave que me ayudó como a analizar, a responder estas preguntas, pues fue el de gobernabilidad. Ahora bien, a mí me interesaba por qué Puerto Vallarta, por qué la zona metropolitana de Puerto Vallarta, porque es una zona metropolitana que se caracteriza por ser dinámica económicamente, demográfica y en términos urbanos. Entonces, de ahí, pues la pertinencia de abocarme en este caso. ¿Cuáles son los resultados que arroja la investigación? Pues les menciono que esta investigación es de corte exploratorio y bueno, me doy cuenta que los obstáculos han sido fuertes para lograr esta gestión metropolitana, a pesar de que han participado actores importantes, ¿no? Los mismos funcionarios en turno, empresarios, que todos están interesados a lograr acuerdos, convenios, acciones para que todo funcione de la mejor manera. Pero a pesar de ello, pues no hay avances, como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Y bueno, pues los resultados de este trabajo pues me permiten adelantar que continuarán las demandas de los ciudadanos de la zona metropolitana analizada, quienes buscan y anhelan una mayor calidad de vida. ¿Cuál fue la metodología? Fíjense que para esta investigación la realicé bajo la perspectiva metodológica cualitativa y corresponde a un estudio exploratorio, como les comenté, para cual pues apliqué la técnica de análisis de revisión documental y bueno, esta contiene toda la bibliografía de referentes nacionales e internacionales sobre mis conceptos clave, los cuales fueron zona metropolitana, coordinación metropolitana y gobernabilidad. Asimismo, hice un seguimiento hemerográfico respecto al tema de la coordinación metropolitana en los principales medios de comunicación electrónicos, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, en el periodo que comprendió del 2010 al 2016. Asimismo, solicité información vía Infomex con el objetivo de contrastar la información. Bueno, ¿y cuál es la estructura del artículo? Pues tiene esas tres grandes partes, ¿no? Una introducción, desarrollo, conclusiones. En el desarrollo, ahí hago una contextualización de la zona metropolitana. Asimismo, explico cómo se conformó una zona metropolitana.
También analizo la importancia de ver esta zona metropolitana como una unidad económica y veo también los logros, ¿no? Los logros de la coordinación metropolitana y los incumplimientos, que esos van a ser muchos. En la introducción, ¿qué se plantea? Pues en la introducción se menciona que nuestro país en el siglo XXI se caracterizó como un país urbano, metropolitano. La mayoría de los mexicanos vivimos en una zona metropolitana. Entonces, pues esto es muy, muy interesante e importante. Aquí en este mapita pueden ver, cuáles son las zonas metropolitanas que cuenta el país. Ahora bien, ¿cuál es la problemática? Ya dijimos que, bueno, sí, es un país, México, un país urbano, un país metropolitano. El problema consiste en que en nuestro país no existe una instancia de gobierno o la noción de una estructura de gobernabilidad que se adecue a las necesidades de la población que se vive en estas áreas metropolitanas. Situación que se agrava aún más en las zonas metropolitanas, en las turísticas y en las fronterizas, donde se registra un mayor crecimiento demográfico y urbano. Entonces, imagínense, si hay mayor población, pues va a haber mayor demanda de vivienda, de empleos, de servicios públicos, y entonces, pues esto es preocupante para los gobiernos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cuál ha sido una contextualización para entender esto del fenómeno metropolitano? Fíjense que en 1976, en esta Ley General de Asentamientos Urbanos, únicamente se menciona el término de conurbación. Y no fue hasta en el 2004 cuando ya organismos institucionales denominan una zona metropolitana, ¿no? La definen y delimitan en nuestro país a las zonas metropolitanas. Este ejercicio se ha hecho a lo largo de estos años. Se han aumentado las zonas metropolitanas, el número de zonas metropolitanas, y bueno, en el ejercicio en que yo me quedo, no retomo que para este 2018 ya se contemplaba que en el país existían 74 zonas metropolitanas, y que también ya cambió la definición de zona metropolitana. Ya no nada más contempla a que sean 50,000 habitantes, sino que se incrementó el número. Entonces, ha habido como avances para entender, comprender el fenómeno metropolitano en nuestro país. Y bueno, otro hecho importantísimo, pues fue esta ley, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el 28 de noviembre del 2016. ¿Y por qué es importante? Porque en esta ley ya se definen los conceptos, ¿no? De zona metropolitana. Si en la anterior ley nada más se mencionaba conurbación, en esta ya se define lo que son zonas metropolitanas, desarrollo metropolitano. Hay artículos precisos sobre estos términos. También se toca el tema de gobernanza metropolitana. Sin embargo, pues el ejercicio hubiera sido interesante si también se hubieran contemplado los incentivos para impulsar la coordinación metropolitana, así como las sanciones que la obstaculizan. Bueno, esto es como a grandes rasgos cómo se ha venido estudiando el fenómeno metropolitano, pero ya adentrándonos a este caso, les contextualizo un poco sobre la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Fíjense que esta zona metropolitana, como lo hemos y se los he platicado, pues se conforma por dos municipios, que es el de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas en Nayarit. Esto quiere decir que es una zona metropolitana interestatal. Cuenta con un alto crecimiento poblacional, como lo vamos a ver. La mayoría de las actividades económicas son dedicadas al sector turismo, se dedican existe una integración física y funcional, y bueno, se da un flujo constante de personas, bienes y servicios. Así nos lo señala Baños y Muñoz. Esta es la ubicación de la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Y bueno, pues aquí son algunos datos del 2013 para destacar
lo que en términos económicos les había mencionado, ¿no? ¿Cuál es su población económicamente activa? ¿Esta dónde se ubica? La mayoría se ubica en Puerto Vallarta. Nos habla de la centralidad que tiene este municipio y bueno, pues también el valor de la producción. Eso es en términos económicos. En términos políticos, pues vamos a ver estos cuadros, esas tablas nos auxilian para entender o para ver cuál es el periodo en que está entrando en turno el presidente municipal, de qué partido es, y vean que no están relacionados el de Puerto Vallarta con el de Bahía de Banderas. Entonces, cuando se quieren dar negociaciones, unos ya van entrando, otros salen, entonces es muy complicado, ¿no? También no corresponden a los mismos partidos políticos. Y bueno, algo que sí quiero enfatizar con estos cuadros, a pesar de que nada más aquí les muestro desde 2007 a la actualidad, en el artículo pues vienen desde 1990, les comento que Bahía de Banderas sí ha tenido una presidenta municipal, no así para el caso de Puerto Vallarta. La alternancia llegó pronto para Puerto Vallarta, no para Bahía de Banderas. Entonces, son municipios diferentes. Y bueno, pues destacar, ¿no?, que Puerto Vallarta en el 2018 cumplió 100 años y Bahía de Banderas pues es un municipio muy joven, ¿no? Se constituyó en 1989. Y bueno, ¿cómo se conforma esta zona metropolitana de Puerto Vallarta? Pues sin duda por el papel central de Puerto Vallarta, ¿no? Si ya les comenté que tiene 100 años de existencia, pues con las actividades económicas, sobre todo las relacionadas con el turismo, pues le han generado un gran dinamismo. Este dinamismo económico se ha extendido hacia el municipio de Bahía de Banderas. Y entonces ha sido tan este dinamismo que Sedesorconapo y INEGI en el 2004 determinaron que esta zona que estos dos municipios conformaban una zona metropolitana. Aunque sí es importante destacar que a pesar del 2004 se denominó en términos institucionales, este proceso ya ya lo habían observado desde el gobierno federal en 1978 con López Portillo, que vislumbraba estas conurbaciones, ¿no? Y entonces ellos querían como adelantarse para que no se repitieran los casos de Acapulco, pero aún así en esta ley de 1976 no se establecieron la estructura ni los recursos para que funcionaran estas conurbaciones, entonces pues todo quedó como en papel. Y bueno, este dinamismo va a tener como un mayor auge en la década de 1990 por varios hechos, ¿no? El primero, como les mencioné, es la constitución del municipio de Bahía de Banderas, el ímpetu que va a alcanzar Nuevo Vallarta, por esas inversiones extraordinarias que llegan a estos lugares y bueno, a tal grado que son estas inversiones que, por ejemplo, dos de los hombres más ricos del mundo, pues ahí invierten, ¿no? Que es Slim y Bill Gates, ¿no? Que tienen ahí inversiones, entonces esto trastoca el territorio. Y bueno, en uno de los impactos de las implicaciones de la actividad turística es que se van a requerir de abundante mano de obra, por lo cual van a llegar muchas personas. Entonces, por eso el crecimiento poblacional de esta zona metropolitana. Fíjense que en 25 años, pues, ha duplicado, casi triplicado su población, ¿no? Donde la población, es importante enfatizar, ya no se establece en el municipio de Puerto Vallarta, ese municipio central, sino en las periferias, ¿no? Que es en este caso Bahía de Banderas. Y bueno, en este gráfico también podemos observar que, bueno, este crecimiento poblacional no es natural, sino que procede de la migración y vemos cuáles son las entidades federativas que le aportan a los flujos migratorios, que es Jalisco, sobre todo por esa cercanía, Guerrero, Nayarit, Ciudad de México, Michoacán, México y Chiapas. Y bueno, ante este aumento demográfico, como les comenté, pues se va a requerir de servicios públicos, vivienda, trabajo, y en un contexto de escasez de recursos económicos en las arcas municipales,
pues, ¿qué van a hacer los presidentes municipales? Pues van a ver la posibilidad de cómo organizarse, pues, para hacer rendir más los recursos que cuentan. Entonces, uno de los mecanismos que se van a impulsar, pues, va a ser el pactar un convenio de asociación. Primero va a ser hermanamiento, después de asociación, y se hacen una serie de, pues, cumplen una serie de requisitos para llevarlo a cabo. Y bueno, ¿qué querían con este pacto, este convenio de asociación? Pues crear una unidad económica y social, coordinarse y asociarse para la eficaz prestación de los servicios públicos y realizar obras de infraestructura, vial, saneamiento, agua potable y alcantarillado. Y bueno, en este contexto, pues también van a firmar el convenio de coordinación. Y bueno, aquí ya entramos a, bueno, ¿y quiénes son los uno de los conceptos clave que yo les había dicho era el de gobernabilidad? ¿Y qué vamos a entender por gobernabilidad? En este caso me apoyo en las definiciones del Lefebvre, que él define a la gobernabilidad como el estado de un territorio en el que es posible ejecutar políticas públicas y acciones colectivas capaces de resolver problemas y desarrollar su propio territorio. Entonces, hay varias definiciones de gobernabilidad. Esta es una de las que a mí me pareció más conveniente, y como les mencioné, también Centella es otro de los autores que definen la gobernabilidad, pero aunque también la adjetiva como urbana, y dice que esta se caracteriza porque han desaparecido los esquemas clásicos de centro y periferia, pues hoy día existe una pluralidad de actores. Y bueno, algo muy importante dentro de la gobernabilidad son dos cuestiones. La primera es la legitimidad y la eficacia. La legitimidad, para Lefebvre, dice que pues los gobiernos y los arreglos metropolitanos deben de ser aceptados por otras unidades gubernamentales locales y se debe tratar la dominación de las ciudades centrales. Y bueno, y nos da como varios elementos para que se logre esta legitimidad. De acuerdo, como una de las principales pues pilares de esta gobernabilidad. Y bueno, para Ward menciona que la coordinación metropolitana se puede lograr de tres maneras diferentes: mediante acuerdos bilaterales, mediante la descentralización o mediante un gobierno regional. Mientras que Lefebvre comenta que los modelos de gobernabilidad se pueden dividir en dos categorías: aquellos que operan a través de la construcción institucional y los que lo hacen por medio de la cooperación. En México, los tres órdenes de gobierno permiten la segunda opción, es decir, que entre las partes se establecen acuerdos, convenios o comisiones para resolver los problemas comunes que los aquejan. Y bueno, ese es como el marco teórico que me ayudó para analizar a la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Pero ¿por qué estudiar esta zona metropolitana como una unidad económica? Bueno, esto es uno de los elementos básicos que menciona Lefebvre, que eso es importante porque dice que se incentiva las economías de escala. Además, da la posibilidad de encarar de mejor manera la competencia territorial que se gesta a nivel internacional. Entonces me pregunté, ¿y la zona metropolitana de Puerto Vallarta es una unidad económica? Y bueno, para esto hay dos hechos que me llamaron la atención. El primero es que el municipio de Bahía de Banderas se vio la necesidad de homologar su uso horario. Esto de acuerdo al de Puerto Vallarta. ¿Esto por qué? Fíjense que son más de 5 millones los turistas que llegan a esta zona metropolitana, y el aeropuerto la terminal aérea de Puerto Vallarta pues presta sus servicios a los turistas de Bahía de Banderas. Entonces los turistas no se daban cuenta que llegaban a otro municipio que se regía con otro uso horario. Entonces a la hora de llegar por lo de su vuelo, así ya eran cambios, ya de que no, pues ya se fue el avión, ¿cómo que ya se fue? Pero entonces era todo un problema. Entonces desde el 2005 se vio la necesidad de homologar este uso horario. Aquí también trabajaron de manera contundente la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas para apoyar esta decisión, para llevarlo hasta la Cámara de Diputados, esta iniciativa que finalmente se logró en el 2010. Otro de los elementos que ayudan a ver a esta zona metropolitana como una unidad económica
viene siendo que en el 2013 participaron en el Tianguis Turístico. Esto por iniciativa del gobierno federal, porque en el 2012 buscaban la sede del Tianguis Turístico, pero dijo el gobierno federal, ¿por qué no trabajan de manera conjunta? Entonces, al ver que tuvieron buenos resultados, sobre todo porque Puerto Vallarta ofrecía toda la infraestructura, la terminal aérea, el centro de convenciones y Bahía de Banderas, hoteles de lujo, pues obtuvieron buenos resultados, al grado que el gobierno federal les dijo, bueno, vamos a crear una bolsa para publicitar este destino que tiene dos paraísos. Y entonces la bolsa fue de $10 millones, y entonces esto fue como un logro hasta este momento, hasta el 2016, donde todo era pues marca la Riviera Nayarit. Y entonces los gobiernos panistas jaliscienses dijeron, no vamos a trabajar de manera conjunta con el gobierno de Nayarit porque es gastar recursos jaliscienses donde se van a beneficiar pueblos de Nayarit. Pero al ver los resultados con lo del Tianguis Turística dijeron, bueno, sí hay que trabajar de manera conjunta, pero ya no. Ahorita hay problemas y dicen que los de Puerto Vallarta que no, que toda la inversión, todo se está yendo hacia Nuevo Vallarta. Entonces ya entraron otra vez los celos, pero sí es una unidad económica. Bueno, ¿y cuáles son los logros de esta coordinación metropolitana? Pues uno que yo señalo es el de pues haber logrado la obtención de fondos metropolitanos, aunque el dictaminador del artículo me dice, bueno, pero ¿por qué es un logro? O sea, explícame por qué es un logro. Si una de las partidas presupuestales que hoy día cobran mayor vigencia y auge, pues son los fondos metropolitanos, pero la importancia, el logro para esta zona es que se han organizado para bajar estos recursos, aunque pues llama la atención que la mayoría de estos recursos económicos en el periodo de 2010 al 2016 se fueron a la construcción del segundo puente, esto para crear conectividad, o sea, todo se fue a obras viales y un 1% solamente a la actualización de los planes. Si se supone que el objetivo de los fondos metropolitanos es como mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero pues todo se fue a lo que viene siendo incentivar la movilidad motorizada. ¿Y cuáles son los incumplimientos? Aquí los incumplimientos de la coordinación metropolitana pues son bastantes. Aunque quiero aclarar que el principio o el objetivo de este convenio de coordinación fue el de planear y regular conjuntamente el desarrollo urbano regional sustentable en los municipios conurbados de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit. Sin embargo, a pesar de que nada más se diga que es planear y regular, sí se mencionan algunas cuestiones básicas, ¿no? Que era, por ejemplo, también la movilidad, ver las cuestiones de sustentabilidad, otros elementos básicos, el de la seguridad pública. Y bueno, una vez que ya firmaron este convenio de coordinación en el 2010, tocó el turno de constituir la comisión, una comisión de la conurbación, donde iba a estar integrado por varios funcionarios. Después de este convenio, la tarea era realizar un programa de ordenamiento urbano de la región conurbada y para ver toda la problemática, cuestión que sí se llevó a cabo. El programa fue elaborado por la doctora Nora Bringas y Basilio Verduzco y bueno, ellos vieron o plantearon la necesidad de atender la diversidad de usos de suelo, su redensificación y mistura y algunos lineamientos estratégicos. Sin embargo, desafortunadamente todo quedó en papel y se gastó, yo creo que muchísimo dinero para su elaboración, porque al darle seguimiento, yo le pregunté al doctor Basilio que qué había pasado y me dijo, no, lo ignoro, pregúntalo. Lo pregunté a Sedatu y ya Sedatu me dijo, no, yo no tengo nada que ver porque eso lo hizo Sedesol. Entonces ya pregunté a Sedesol y esta fue la respuesta que me dio a través del IFAI. El Plan de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, coordinado por el doctor Basilio Verduzco y la doctora Nora Bringas, solo se concluyó en su elaboración, sin que se aprobara por los cabildos correspondientes, se publicara o se inscribiera,
Por lo tanto, no alcanzó a adquirir su plena legal establecida para este tipo de programas. Todo quedó en papel. Y bueno, pues uno de los principales desafíos de esta zona metropolitana es la falta de un plan. Ya tienen el plan, más bien falta como la gestión, ¿no? Que se lleve a cabo. ¿Y esto por qué no se lleva a cabo? Pues a través de por los intereses que guarda el capital inmobiliario. ¿Cuál es otra de las problemáticas que identificó este plan? Porque pareciera que fuera un monosectorial, pero no era más integral. Ellos también vieron la problemática del transporte en la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Yo les comento que cuando uno está en Puerto Vallarta y quiere dirigirse a una de las localidades de Bahía de Banderas, no todos los camiones hacen paradas en un mismo lugar, sino que son en diferentes lugares. Entonces no hay como esa regulación, no sabes cuánto te van a cobrar y tú dices, bueno, como un destino turístico donde vienen más de 5 millones, pasan estas cosas, ¿no? Entonces es una problemática, han visto también los camiones que están así, deterioran la imagen urbana de este destino turístico de alcance internacional. Y entonces, el problema se llevó a la agenda, o se estuvo en la agenda, varios actores importantes se comprometieron a que al mismo gobernador de Nayarit, pero ellos culparon al de Jalisco por no tener el suficiente poder para someter a los dueños del transporte. Y bueno, esto ya se los había comentado. Y aquí es lo que les quiero mencionar, recalcar, miren. Dice, entre los temas que quedaron completamente atorados es el de la regulación del transporte público, donde los intereses de los permisionarios chocaron constantemente y ni siquiera los gobernadores han tenido el poder suficiente para someterlos. Entonces es una problemática que sigue, que es constante. Otra de las prioridades en el tema de la conurbación ha sido el de la seguridad pública, ello con el fin de mantener paz y calma en la zona. ¿Y por qué ustedes se preguntarán? Bueno, sí, la seguridad es muy, muy importante, pero ¿qué pasa en esta zona metropolitana? Fíjense que las personas que delinquen en Puerto Vallarta se pasan a Bahía de Banderas y no los puede seguir la policía, entonces se pueden escapar fácilmente. Entonces, por eso urgía como un protocolo para pues atender esto. Sin embargo, en ese momento que estaban los funcionarios, Miguel González Campeón y Luis Carlos Nájera, así como Jorge Alonso Campos Huerta, señalaron que había avanzado en el tema de seguridad en la región, pero que no tenían el éxito deseado. Ellos recalcaron, hay voluntad, no hay fecha establecida para que el documento de conurbación en seguridad sea firmado. Entonces, esto es uno de los temas pendientes. Otro que es sumamente también, todos son trascendentales, importantes para el funcionamiento de esta zona metropolitana, pues tiene que ver con el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales, así como la recolección de los residuos sólidos. Aquí este plan que elaboraron la doctora Nora Bringas y Basilio mencionan, la zona metropolitana tiene problemas asociados con el manejo de desechos, el tratamiento de aguas, la explotación de mantos freáticos, el cambio de usos de suelo en zonas forestales para fines turísticos, agrícolas y urbanos, y la contaminación de agua, dado que año con año surgen reportes de contaminación de playas, sobre todo las cercanas al centro y sur de Puerto Vallarta. Sin embargo, pues no se ha hecho nada al respecto. E incluso la semana pasada, tronó el colector y está muy contaminado el salado, también las playas y a un nivel altísimo. Entonces vemos que ya hay reportes, ya hay trabajos que señalan las problemáticas. Entonces los funcionarios en turno mencionan que sí es necesario la coordinación, que están trabajando en ello, pero pues no se logran ver como esas acciones para de verdad resolver los problemas. Y bueno, en este sentido se concuerda con Centella que una vez más se repite que la administración y el gobierno de una zona metropolitana del país están presentes la cooperación, la indiferencia y el conflicto. Y bueno, pues ¿cuál sería una propuesta para superar lo anteriormente mencionado? Pues es darle obligatoriedad a los acuerdos ya consensados, aunque ello no es fácil, pues se trata de gestionar y coordinar una zona metropolitana de carácter interestatal, donde la normatividad, los calendarios, los signos partidistas,
representan serios obstáculos para el adecuado funcionamiento y el desarrollo de la misma. Y bueno, pues estoy de acuerdo con Ward cuando afirma que en México todavía está lejos de crear estructuras representativas y participativas de gobiernos efectivas para el ámbito metropolitano. A pesar de que se han dado pasos significativos como la coincidencia en la necesidad de negociación, de formalizar un convenio de coordinación, pero hace falta darle obligatoriedad y continuidad al mismo. Una de las propuestas, según Lefebvre, es la creación de cualquier tipo de acuerdo de gobernabilidad de ámbito metropolitano y hacerlo explicable con instrumentos de responsabilidad. Y bueno, ya cuando estaba preparándolo de esta presentación, le di otra revisada al tema y me doy cuenta que a finales del mes de enero otra vez el gobernador de Jalisco y Nayarit se reúnen para la firma de la Carta de Intención para el Desarrollo Urbano Regional Sustentable de la zona metropolitana. O sea, es como empezar de cero, cuando ya de anteriormente pues hay como todo, ya se venía trabajando, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que sucede en una zona metropolitana que tiene un gran dinamismo económico, demográfico y urbano. Y bueno, pues con esto termino. Muchas gracias. Ya. Gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muy buen trabajo, doctora Erika. Yo tendría dos preguntas. Una, como que formalmente me llama la atención que todavía se sigue haciendo la distinción tradicional entre áreas rurales y urbanas, pero a partir de 50,000 habitantes. La cuestión es que en esa separación parece lógico, pero de 50,000 habitantes para arriba es un concepto donde todavía a lo mejor habría que buscar distinguir problemáticas, porque bueno, Vallarta, 200,000 habitantes más o menos, ¿verdad? Pero bueno, la Ciudad de México, 20 millones, Sao Paulo, Nueva York, Estambul, Tokio, esos ya son monstruos, ¿no? Y en ese sentido, no sé si el concepto de zona metropolitana, allí tendríamos que volver a meter más distinciones. Algunos han puesto, por ejemplo, la categoría de ciudades medias, donde tal vez allí es donde pueda meterse el caso que has estudiado, en donde la gran problemática, creo yo, está en la realidad de una zona con dos estados prácticamente, donde la dificultad es mayor y sobre todo en el aspecto político cuando hay diferentes ideologías, ¿no? Entonces, no sé si en ese sentido el concepto de zona metropolitana tendríamos que meterlo como, pues con más distinciones, ¿no? Porque pues sí es zona metropolitana Vallarta, pero también lo es Ciudad de México, pero son dos casos totalmente diferentes, ¿no? Y la otra pregunta es, tal vez como señalaste antes, el concepto de gobernabilidad tiene como muchos acercamientos, ¿no? Y es interesante y creo yo muy aplicable la forma como lo utilizas. Pero dado que también, por ejemplo, una de las líneas de investigación de aquí del colegio es la gobernanza, ¿en qué medida, diríamos, puntualizarías tú la distinción entre gobernabilidad y gobernanza? Si es que gobernanza también es un modelo deseable como para que estas zonas, los habitantes de las zonas metropolitanas vivan mejor, ¿no? Serían mis dos preguntas. Gracias. Bueno, yo tengo dos
dos inquietudes. La primera, bueno, me surgió al pensar en estas zonas turísticas, ya más bien como enclaves de las grandes empresas transnacionales y sobre todo pues a la luz de lo que ecológicamente hacen estas empresas, ¿no? Pienso en el caso de Cancún, que hasta donde recuerdo también tú estudias y bueno, pues que es una brutalidad todo lo que han destruido, ¿no? De estas zonas naturales. Entonces yo lo primero que me preguntaba es hasta qué punto los gobiernos municipales realmente pueden incidir en una inercia ya transnacional, ¿no? Que llegan estas empresas, tú misma mencionabas, aquí tienen inversiones Bill Gates, Carlos Slim, entonces creo que esto ya es una inercia global, ¿no? Lo que está pasando en estas zonas turísticas. Y en ese sentido, también yo me preguntaba, y te quiero preguntar tú como estudiosa del tema, ¿qué solución le verías al caso del turismo en México, ¿no? Con solución me refiero a cómo volver a hacer del turismo una actividad que realmente beneficia a todos socialmente, ¿no? Porque creo que todos hemos escuchado alguna vez que pues, los menos beneficiados de este crecimiento turístico pues, son los pobladores locales, ¿no? Son los que quedan relegados en las zonas más pobres de los municipios y demás. Entonces, bueno, sí, aparentemente nos podemos enorgullecer de este crecimiento turístico de estas zonas, pero realmente qué tanto están fungiendo como actividades realmente que permitan una movilidad social para la población. Entonces, y bueno, también como hacia dónde va el turismo, ¿no? Porque creo que los gobiernos anteriores, pues la apuesta había sido precisamente, al menos en estas zonas, la apuesta había sido al turismo internacional, ¿no? Que vinieran europeos, norteamericanos. Entonces, la gran inversión, pues, era en estos hoteles todo incluido, que lo que menos dejaban era, pues, al municipio, ¿no? Porque, pues, no tienes que salir de tu hotel ni para comprarte un chicle. Todo lo puedes comprar ahí adentro del hotel, ¿no? Entonces, la apuesta había sido hacia ese tipo de turismo y a lo mejor también un turismo nacional, pero muy focalizado, ¿no? A la gente que tiene para pagar un hotel de esta categoría. Pero ahora se supone que el gobierno federal está dando un viraje al turismo y ahora pues el lema es como todos viajemos por México, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos en este tema, no? Y creo que el turismo efectivamente había sido una de las pocas actividades económicas, digamos, en crecimiento, ¿no? Se había logrado posicionar a México dentro de los primeros lugares a nivel mundial, pero gracias a esta política que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi comentario y mi petición de tu reflexión era pues en este sentido. Gracias. Y en esta zona, pues. Muy bien, pues muchas gracias por sus preguntas porque me hacen reflexionar y bueno, de eso se trata estos seminarios, ¿no? De que reflexionemos, aunque también me disculpo porque no tengo todas las respuestas, únicamente también los invito a reflexionar. Y bueno, empezando con las preguntas que me externa el doctor Ignacio, efectivamente, hay que pensar esto del término, el concepto de zona metropolitana. ¿Yo por qué lo utilizo? Porque es el referente que me dan a nivel federal, ¿no? Es que me señalan, que me dan una definición, una clasificación, y entonces por fines heurísticos a mí me ha servido muchísimo. Que no es lo mismo, ya claro, que no esto es a nivel federal, este ejercicio de delimitar, definir zonas metropolitanas, porque a nivel estatal en el Código Urbano y en todas estas leyes se menciona área metropolitana, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia?
¿Por qué utilizo zona metropolitana? Porque una zona metropolitana comprende a los municipios en su conjunto y no nada más como una parte. Entonces, toda la información que se maneja en términos municipales. Entonces, por fines heurísticos utilizo. Pero sí, efectivamente hay que hacer como una clasificación faltaría hacer una clasificación de estas zonas metropolitanas, porque cuando hace uno un ejercicio, siempre nos brinca ahí la zona metropolitana del Valle de México, o sea, porque es otro caso, es otras características que están más relacionadas con estas ciudades internacionales, ¿no? Estas capitales del mundo. Entonces, sí, hace falta como ahora clasificar esas zonas. Ya tenemos definición, delimitación, ahora una clasificación con sus características. Yo creo que es uno de los faltantes y hay que estudiarlo. Y otra de las cuestiones, también agradezco tu segunda pregunta sobre gobernabilidad y gobernanza. Bueno, es que están grabando. Les comparto, no, tengo que ser honesta. Lo que aprendí de este artículo, que aprendí a ser como más cuidadosa a la hora de escribir los conceptos. Y entonces yo en este artículo yo dije, bueno, si es difícil hablar de gobernabilidad, mucho más difícil es hablar de gobernanza, porque siempre la gobernanza, lo hemos platicado aquí, me da como comezón, urticaria. Entonces, pero ahí los dictaminadores me dijeron, a ver, me vas a definir el concepto de gobernanza, no me digas que es difícil, me lo vas a definir. Entonces, ahí agradezco la lectura que me hizo llegar el doctor Freddy Marínez, porque me dio el libro blanco a leer de la gobernanza. Entonces, ahí comprendí lo que es la gobernanza, ¿no? El contexto que viene de Europa, que es muy difícil para aplicarlo para América Latina, que es una cuestión más de normatividad, que aquí todavía no somos democráticos. Entonces, en el artículo sí viene esas diferenciaciones entre gobernabilidad y gobernanza, pero aquí por cuestiones de tiempo ya no andé. Pero entonces, al final de cuentas, en mi artículo no expliqué bien lo de bueno, si es difícil gobernabilidad, mucho menos para gobernanza, ya mejor que lo quito. Pero sí expliqué lo de gobernanza. Y entonces, que es una cuestión más normativa, ¿de acuerdo? Eso lo veo yo, donde todavía falta mucho más para llegar a esos niveles. Y bueno, Lilia, agradezco tus preguntas, porque la primera que me planteaste es algo que siempre me pregunto, ¿no? Cuando estoy haciendo yo el trabajo de campo, sobre todo cuando estuve así en la zona hotelera de Cancún y veo estos hoteles, yo digo, ¿cómo le hace el municipio para negociar con ellos? O sea, ¿cómo es posible, no? También lo pienso en Bahía de Banderas, ¿no? Como un actor clave que les he platicado, de Daniel Chávez Morán, dueño de Vidanta, y uno de los hombres más poderosos, donde pues al municipio parece que no lo toman en cuenta y todas las negociaciones se hacen con el gobierno federal, ¿no? Entonces, pero veo cómo se articulan varios de estos gobiernos para crear municipios, ¿no? Y entonces ahí está es que en realidad quien tiene el poder del uso del suelo para destinar es el municipio, ¿no? Entonces, lo veo para el caso de Cancún, de Quintana Roo, perdón, que se han creado en los últimos años pues 4 municipios, y tú dices, ¿cómo se crean municipios? Pues porque necesitas esas relaciones entre el poder local y global, ¿no? De alguna manera, pero ahí la pregunta es hacernos cómo negociar como en términos de una horizontalidad. Es una pregunta pues que ahí sigue y que pues ahí voy a tratar de profundizar aún más. Y bueno, ¿qué hacer con esto del turismo? Pues yo creo que en primer lugar es hacer las cosas bien, ¿no? Y por ejemplo, sí hay como un buen deseo de que las cosas cambien, porque efectivamente la política turística se ha enfocado, como lo señalaste, a atraer a turistas de altos ingresos y sobre todo al norteamericano. Bueno, fuera que estuviéramos diversificados, pero no siempre fue al norteamericano. Y se descuidó mucho el turismo nacional, siempre se denosta que no somos limpios, que somos muy codos, pero las cosas están cambiando, porque ese turismo residencial que está llegando a Puerto Vallarta es gente pensionada que no les alcanza y entonces ya no dejan propinas y entonces hay como esa molestia, entonces las cosas van cambiando.
yo digo, hay que hacer las cosas bien. Y por ejemplo, esto de ya tenemos un primer problema. Se publicitó que la elaboración, la construcción del de este Tren Maya, pues ya se están comprando todos los terrenos y los terrenos los están comprando chinos, o sea, otra vez lo mismo, o sea, parece que no entendemos de las experiencias de Acapulco, ya tuvimos un Puerto Vallarta, un Cancún y otra vez con el Tren Maya. Entonces, falta así como, no sé, revisar las cosas, cuidarlos. Yo digo, ser transparentes con la información, tener como visión, sí, sobre todo cumplir con la normatividad, y no se trata solamente de buenos deseos, sino de hacer cumplir la ley, o sea, y que si alguien no la está cumpliendo, aunque seas presidente municipal, aunque seas, pues, que tenga una sanción. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, yo no necesito micro, la diferencia entre la gobernanza. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Doctora Erika Patricia, muchas gracias. Gracias.